Así que vamos a tener el privilegio de escuchar a Sandrita. Sandrita, ¿el tiempo es tuyo? Estás en mute. Casi, no, no sé, casi no le puedo quitar el mute. Ok, buenos días a todos y gracias Señor por este momento. Espíritu Santo, que seas tú el que hable, que seas tú el que nos dé la revelación de tu palabra. Gracias. Ok, entonces vamos a empezar con Apocalipsis 14. Empezamos con el cántico de los 144,000. Y dice, y después miré, he aquí el Cordero, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Pues como ya se había escrito en Apocalipsis 12 y 13, el enemigo pues tiene una trinidad que es el obviamente el dragón, la bestia y el falso profeta. Y estos contra ellos es contra los que Jesucristo y el pueblo de Jesucristo lucha. En este capítulo se ven varios contrastes y pues vamos a empezar pues para ver pues precisamente las bendiciones para los cristianos fieles, que está contrastada con el destino final del dragón y de sus seguidores, y nos da un vistazo al juicio final. Al igual que en la visión anterior, después de la seguridad de la salvación de los fieles, que se da en Apocalipsis 7, vino por la denuncia, pues, por lo que estaban afligidos por los impíos. Entonces, en este caso, nuevamente, otra vez, por lo que están, por lo que están sufriendo las personas que están en la tierra, por lo que están bajo el dominio del dragón, de la bestia y del falso profeta, este capítulo pues va a tener más alusión a esa parte. Entonces dice que después miré y aquí el Cordero que estaba sobre el monte de Sión. Entonces, ¿quién es el Cordero? Y hasta el momento en Apocalipsis hemos visto al Cordero de diferentes maneras. Obviamente sabemos que el Cordero es nuestro Señor Jesucristo, pero por ejemplo en Apocalipsis 5:6 lo vimos como el Cordero inmolado, en 5:8 como el Cordero adorado, en 5:11 como el Cordero exaltado, en el 5:12 y 13 que el Cordero que es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En Apocalipsis 6 es temido por su ira. En Apocalipsis 7, del 9 al 10, es glorificado. Y ahorita estamos viendo que, perdón, me falta, el 7 es magnificado y en el trono como su pastor. En el 13 es alabado, adorado como el dueño y es como el dueño del libro de la vida. Y aquí lo vemos en el 14 ya como el Cordero vindicado, el que está triunfante, y al decir que estaba de pie sobre el monte de Sión, muestra pues que está establecido firme, o sea, ya es un reinado firme sobre el monte de Sión. Entonces, ¿qué era el monte de Sión? Y el monte de Sión, si lo vemos desde la parte terrenal, literalmente era la colina que quedaba, la colina sur, en la ciudad de Jerusalén.
También se llamó a ese lugar la ciudad de David, y era el monte donde estaba el templo de Jerusalén. Y pues debido a que era el lugar donde residía Dios, se convirtió en el emblema del cielo, en la morada de Dios. Entonces, en esta escena, la escena, muchas de las personas que han estudiado dicen que es en el cielo. Entonces, podemos tomar aquí que este monte de Sión, es el Sión celestial, es la morada elegida de Dios, es el lugar de su reposo, es donde habita el Señor. Dice que es la ciudad espiritual cuyos ciudadanos son fieles al Rey. Por ejemplo, en el Salmo 2:6 dice, pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. En el Salmo 74:2 dice, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para ser la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Y en Hebreos 12, del 22 al 24, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, básicamente, como vemos aquí, estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo, al Cordero, ya parado sobre el monte de Sión. Y en la forma en que yo también la interpreto es que está en el cielo. Este es la Jerusalén celestial. Vemos, como les decía, a un Cordero ya con autoridad, como gobierno, como rey de la iglesia, con la majestad de Dios, que viene en defensa de su iglesia, de su pueblo, que ha estado siendo oprimido por el anticristo, y con él están los 144,000 sellados, que han sido sus fieles soldados y siervos, que son los que han sido redimidos, que tienen el nombre del Cordero y de su Padre en sus frentes. Obviamente estos son reconocibles porque, tal como lo dice, han sido marcados como hijos de Dios. En contraste con los que, como vimos en Apocalipsis 13, los que estaban marcados con el nombre de la bestia o con el número de la bestia en sus frentes y en sus manos. Entonces dice, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y vemos que ese número, el 144,000, es el mismo número del que habíamos hablado en Apocalipsis 7, Apocalipsis 7:4. Y dependiendo de las interpretaciones, hay personas que dicen que son los mismos, como hay personas que dicen que no. ¿Por qué? Porque hay algunas diferencias en ese número, en las características, perdón. Por ejemplo, en Apocalipsis 7 se hace mención a que eran israelitas o judíos de cada tribu, a excepción de la tribu de Adán y de Efraín. Y en otro momento explicaré más, bueno, tal vez no lo explicaré, porque no están los de Dan y de Efraín. Mientras que acá no se dice específicamente que sean de ninguna tribu, solo se dice que están entre los de la tierra.
En Apocalipsis 7, el escenario es en la tierra. En Apocalipsis 14, el escenario es en el cielo. Los de Apocalipsis 14 tienen unas características adicionales, que de esas sí vamos a hablar en unos momentos, que no son mencionadas en Apocalipsis 7. El sello que tenían los de Apocalipsis 7 era por su fidelidad al Señor. El de Apocalipsis 14 es más por su pertenencia, porque ya tiene una pertenencia eterna. Fueron marcados como un sello de pertenencia. O sea que los de Apocalipsis 7 eran siervos de Dios, mientras que los de Apocalipsis 14 eran redimidos y ofrecidos como primicias a Dios y al Cordero. En Apocalipsis 7 están evangelizando durante la tribulación, y ya en el 14 son premiados. Entonces, sí se puede presentar la interpretación que son diferentes, pero también se puede presentar la interpretación que son los mismos. Y en este caso yo creo que son los mismos. Como les decía, lo mismo que con los de Apocalipsis 7, aunque todo el mundo se preguntaba después de la bestia, todo lo que moraba sobre la tierra lo adoraba. Sin embargo, había un número, 144,000, que no se inclinó ante la bestia, que fueron elegidos, que fueron llamados fuera del mundo y llevados a estación celestial. Decía que estaban al lado del Cordero y que eran redimidos y que tenían el nombre de su Padre escrito en la frente como una muestra de adopción. Como dicen, que el espíritu, tienen ya el espíritu de adopción, donde pueden decir Abba Padre y manifestarse como hijos de Dios. ¿Cuáles son esas características que Dios los preserva durante el ministerio? Además de tener el sello en la frente, no el 666, están siendo recompensados. Habían sido consagrados y fueron protegidos durante estos 7 años. Ahora, ahora vamos a hablar también de otras características, pero en el versículo 2 dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era de arpistas que tocaban arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos, o sea, que fueron comprados de entre los de la tierra. Leemos en Isaías 51:11: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Cuando hablamos también de arpas, en la Biblia siempre se denota una celebración o alabanza o alegría o triunfo. Hay un par de ocasiones donde se habla de algo diferente. Una de esas es cuando David tocaba su arpa para aliviarle a Saúl, aliviar a Saúl cuando el espíritu malo venía sobre él, y eso está en 1 Samuel 16:23.
y también para profetizar. Dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Judí para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Eso está en Primera de Crónicas 25, 1 y 3. ¿Qué era el cántico nuevo? Era el canto de victoria tras el conflicto con el dragón, la bestia y el falso profeta. Nunca antes se había cantado porque nunca había habido este conflicto ni este triunfo, digámoslo así. Entonces, hasta ahora que el reino de Cristo había llegado, este cántico nuevo es canto también en anticipación de su reino comprado con la sangre de Jesucristo. Y vemos aquí que ellos estaban cantando enfrente de 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico. Entonces vemos que ni los seres vivientes ni los ancianos podían aprender este cántico. ¿Por qué? Porque ellos no habían tenido la experiencia, ellos no habían estado en una tribulación, no habían, como dice más adelante, como dice en Apocalipsis 7:14, no habían salido de la gran tribulación y lavado sus ropas blancas en la sangre de Cristo. Nadie podía aprenderla o entenderla excepto los redimidos, pues nadie ha experimentado lo mismo que ellos al estar durante la tribulación y dar su vida por su fe. Ninguno que no hubiera estado en esa situación hubiese podido entender ni los sentimientos, ni los sufrimientos, ni las angustias, ni tener la empatía con los que sí vivieron esto y con los que sí han sido redimidos. Entonces, para apreciar plenamente los cánticos de Sión y ese lenguaje de alabanza, es entender también el pertenecer a la redención y trayéndolo de pronto a una manera personal. A veces es difícil entender el amor de Dios, el amor de la redención, si nosotros no hemos recibido esa redención, no hemos recibido ese perdón, no hemos recibido esa libertad después de un largo cautiverio o de haber sido perdonados de algo muy grande o de haber tenido una recuperación milagrosa de alguna enfermedad o o que se haya salvado la salvación de algún hijo, de algún ser querido. En esto nos da un poco de entendimiento de lo que es el cántico de redención. Obviamente, sin haber sentido los sentimientos, sufrimientos, angustias de la tribulación. Pero el solo hecho de la alegría que nos da, o el gozo que nos da, el haber sido redimidos y el haber tenido el perdón de nuestro Señor por su gracia, por su amor. Y esa alegría que sentimos solo nos ayuda a imaginarnos la gran alegría, la gran alabanza, la gran, la gran adoración que tienen estos 144,000 al estar ahí en el cielo.
Am, y volvemos a más características de estos 144,000. En el versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. O sea que fueron separados para un servicio especial para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y pues hay quienes creen que donde dice no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, se refiere a no haber tenido relaciones sexuales o que eran muy jóvenes o que eran solteros. Y todo eso puede ser posible, sin embargo, sabemos que Dios no condena el matrimonio y Dios no lo pone como algo malo. Sin embargo, es más probable que pueda referirse a la pureza y a la lealtad espiritual, a los que se mantuvieron vírgenes para desposarse con el Cordero, como en 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea que la iglesia debe ser presentada como una virgen pura espiritualmente y libre de corrupción, de fornicación y de adulterio espiritual. Y vemos cómo la idolatría está relacionada en las escrituras en muchas ocasiones y está comparada en muchas ocasiones con la prostitución y con la fornicación, no como tales, sino espiritual. Por ejemplo, en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que esta virginidad, este adulterio, es más a nivel espiritual. Y vemos que durante estos periodos que hemos visto de Apocalipsis, ya se ha hablado de apostasía, se ha hablado de idolatría, se ha hablado de fornicación, de la contaminación del mundo. Y sin embargo, estos 144,000 eran puros delante de Dios, pues no se dieron a los deseos del mundo y no se inclinaron ante el anticristo, ni se dieron a idolatría. Y es más, aquí dice también que estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Y en Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ellos tomaron su cruz y siguieron al Cordero por donde quiera que él iba. Tal vez otra de las razones por la que se habla de que eran vírgenes y que no se habían contaminado con mujeres puede ser también una alusión a la cantidad de inmoralidad sexual que había. El grado de idolatría, el grado, o sea, era un grado tan alto
que había también abominación sexual. Pero nuevamente es muy común el empleo de las figuras de adulterio y fornicación para denotar infidelidad espiritual. Se habla de que estos 144,000 eran separados, fueron redimidos y fueron separados porque eran diferentes, eran singulares. En un periodo que está lleno de mentira, de engaño, de falsedad, se mantuvieron limpios de las abominaciones de los seguidores del anticristo. Sus corazones estaban con Dios y debido a eso fue que fueron perdonados en Cristo. Y Él es quien se glorifica en ellos y ellos en Él. Ellos hicieron de sus corazones como los de los niños pequeños que tienen la pureza de corazón que Cristo declaró. Y también esa pureza que es el seguir a Cristo, que es el principio de la sabiduría, una señal de la sabiduría celestial. También al decir que siguen al Cordero por donde quiera que van, implica obediencia, su consagración a Cristo. Y pues hay que ver también donde quiera, qué significa donde quiera. O sea que eso es como Jesucristo nos dice, que Él nunca nos abandonará, nos dejará ni nos abandonará. Y como Él también dice que quien no abandona todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. En Primera de Pedro 2, 21-25 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Fueron comprados de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. No se conformaron a este mundo, fue una generación escogida, fueron un pueblo diferente, tal como fue Israel para Dios. Fueron redimidos entre los hombres y están en Sión precisamente porque son redimidos. No están allá en virtud de su rango, su sangre, ni sobre sus propias obras, sino porque han sido redimidos por la sangre del Cordero. Cuando se habla de las primicias también, hablamos de lo que representaban ante la ley. Mostraban que se acercaba la cosecha, que era el primer fruto que se daba como ofrenda y sacrificio a Dios. Y estas personas que son llamadas primicias para Dios y para el Cordero, son llamadas por su gracia, son consagradas a su adoración y a su servicio, y se hace referencia a la cosecha de las almas, al número de almas que serán recogidas durante este periodo espiritual, porque más adelante en este capítulo vamos a hablar de esa cosecha. El reinado de Jesucristo, del cual estas personas serían el principio, y como se dice que las primicias
o los primeros frutos de algún país o nación son aquellos que han sido llamados primero o que se han convertido primero. En Romanos, que eso lo dice de Romanos 16, sí. También dice que así como los judíos convertidos recibieron las primicias del Espíritu en el día de Pentecostés, así estos recibirán las primicias de un derramamiento mucho mayor del Espíritu en los últimos días, que comenzará y marcará el comienzo del reino de Jesucristo. Ahora en el número 5, y en sus bocas no fue hallada mentira. No, en su boca no hay engaño, no hay falsedad, lo que dicen que hay verdad. Y una de las cosas también que tenemos que recordar es que nuestro Señor es la verdad también. Su palabra es verdadera. Y la perfecta veracidad de nunca será nublada por una mentira. Y no debe limitarse solamente a las mentiras de la idolatría o de herejía o de negación de Cristo, sino es fácil contrastarse con toda la falsedad en la que se mueve el falso profeta con los adoradores de la bestia aceptando sus mentiras. En Sofonías 3:13 dice, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. En su boca no se encontró engaño, ni en fraude, ni hipocresía. Eran sincera y verdaderamente lo que profesaban ser. Si yo pienso, no hablaron mentira, no estuvieron adulando a los hombres, no estuvieron, si lo vemos desde un punto de vista, como muchos de los profetas a lo largo de la historia de la Biblia, que ellos dijeron la verdad y no significaba que fuesen aceptados por decir la verdad. Estos 144,000 dijeron la verdad, dijeron en qué consistía su salvación, en qué consistía el reino de Dios. No estuvieron predicando como encontramos ahora, evangelios falsos, religiosidad, evangelio de prosperidad, o que se habla de amor sin arrepentimiento, se habla de la bondad y del amor de Dios, pero no se habla de un nacer de nuevo. Entonces, por eso vemos en la actualidad muchas personas que dicen ser cristianas, pero realmente no conocen la verdad. Realmente no están en búsqueda de la verdad. Tal vez están escuchando palabras de diferentes, ya sea pastores del mundo, de televisión, de lo que sea, para enterarse de partes de la verdad, pero sabemos que partes de la verdad, cualquier mancha dentro de la verdad es una mentira. Y el enemigo es experto en hacer eso. Él nos dice muchas mentiras disfrazadas de verdades. Por eso tenemos que tener cuidado
a, a las cosas que escuchamos y que vemos, y que todo, que nuestra base sea la Biblia. Y termina acá el versículo 5 diciendo, porque son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, que son intachables, que no hay nada para reprenderles. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces ya sabemos el por qué son intachables, porque no tienen mancha, porque ya sus ropas fueron lavadas, porque ya nuestro Señor se entregó para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a su propio pueblo. Estaban sin mancha, sin defecto, habían sido lavados con la sangre de Jesucristo, limpiados de todo pecado, siendo justificados por su justicia de toda inequidad, y estaban ante el trono de Dios. Y ya los ojos de la justicia, y ante los ojos de la justicia divina, eran irreprochables, pues ya habían lavado sus ropas y purificado, y las habían purificado con la sangre del Cordero. Y ciertamente todos los que estén en el cielo deben ser puros, porque nada impuro o profano entrará en el cielo. Y eso lo vemos en Apocalipsis 21-27. O sea que les doy un ejemplo. Cuando yo estaba creciendo, tenía como un rango de pecados, del 1 al 10. Era como calificación. Entonces, 9 de 10, esto, ¿paso o no paso? Y pienso que mucha gente tiene ese mismo concepto, que, bueno, yo no mato, yo no robo, yo no hago cosas así graves. Entonces, de vez en cuando una mentirita, de vez en cuando, pero nada de eso es grave porque no le estoy haciendo daño a nadie. Si nos damos cuenta, es claro que dice que nada impuro entra en el cielo, ningún pecado entra al cielo. Por eso sabemos que sin la redención de nuestro Señor, nadie podría entrar al cielo. Ahora aquí se mueve esto un poco diferente, porque ya dijimos que estos 144,000 están en el cielo. Entonces ahora en la tierra sigue, obviamente está el reinado todavía del anticristo, pero entonces vemos aquí que hay una nueva visión. O sea, aquí el apóstol Pablo dice, y vi volar, o sea, está viendo nuevamente por en medio del cielo, o sea, en el cielo, otro ángel que tenía un evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a cada nación, a cada tribu, a cada lengua y a cada pueblo. Entonces, primero que todo, el ángel, o sea, a nosotros cuando nuestro Señor Jesucristo subió al cielo, nos comisionó predicar el evangelio de las buenas nuevas,
de su redención. Sin embargo, a los ángeles no se les había comisionado esto. La pregunta es, ¿por qué ahora un ángel? La respuesta es la bondad, el amor de Dios. Porque ya esta es como el último llamado. Y Él está diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué? Porque en este momento están adorando a la bestia, como ya lo habíamos dicho. Aquel ángel está dándole una nueva oportunidad, no el ángel, Dios a través del ángel, está dando una nueva oportunidad para aquellos que todavía no han, no han sido, no han alcanzado la salvación. Entonces se habla que sale del medio, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Y que es ese evangelio eterno que va a predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio en su plenitud y su pureza, el evangelio de la gracia de Dios, de la justificación gratuita por la justicia de Jesucristo, el evangelio de paz, del perdón por su sangre, de la salvación completa por el sacrificio que Él hizo. Es el llamado eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque es su sustancia que ha sido establecida desde toda la eternidad. Es su deseo de estar con nosotros. Es el deseo de estar en paz, de hacer pactos con nosotros, pactos de paz. Esto fue ordenado antes de la existencia del mundo y estuvo en Dios desde el principio. De esta revelación que vemos ahora en Apocalipsis, pero que ha estado durante toda la Biblia y durante toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, de nuestro Señor Jesucristo, que fue dada a nuestros primeros padres después de la caída, a los profetas, que se le fue dada a Abraham, se le fue a Isaías, a todas las diferentes generaciones. Todo este evangelio eterno de la salvación, del amor eterno de Dios, del pacto eterno que hizo Jesucristo por causa de todos nosotros, este pacto lleno de bendiciones, de promesas, de gracia, que le fueron dadas a Él desde antes de la creación del mundo y que había sido establecido como nuestro mediador, nuestro único mediador, que había salido un camino de la gracia, un camino de su gracia desde toda la eternidad, de un camino que revela su justicia eterna, que trae vida, que nos ofrece vida eterna, que nos muestra el camino a esa vida eterna, al gozo eterno, a las cosas que permanecerán para siempre y a todo lo que es oposición del infierno y que continuará hasta que los elegidos de Dios estén reunidos, a pesar de la violencia de los perseguidores o de la habilidad para querer seducirlos
Este pacto nunca será, no estará pasado de moda, no será anticuado, no será anulado por ningún otro evangelio, porque este es el pacto eterno, este es el evangelio eterno. Entonces es algo que nos muestra realmente por qué está mandando a este ángel a que vaya a proclamar esto, que los que no lo pudieron escuchar antes o no lo quisieron escuchar antes, que esta sea una nueva oportunidad para llegar al arrepentimiento y para llegar a la adoración de quien realmente merece ser adorado. Habla también, perdón un momentito. Aquí se hace referencia también que sale, que este ángel salió a dar este evangelio eterno a los moradores de la tierra. En este momento, son los moradores de la tierra, son los cuyos nombres no han estado escritos en el libro de la tierra. Ya en este momento todo está en control del anticristo, de tal forma que nadie podrá predicar el evangelio. Pero nuevamente Dios es su soberanía y bondad para la salvación. Muestra de manera urgente y rápida lo que puede hacer un ángel, ya sea y que será para toda tribu, lengua, toda tribu, nación, tribu, lengua y pueblo, ya sean judíos, gentiles, paganos, porque el evangelio, como se había dicho antes, ahora será por todo el mundo, para las personas que nunca pudieron escuchar, ya sea porque fueran en tierras remotas o a veces decimos en tribus indígenas o porque estuviesen bajo algún tipo de dictadura que no les permitiese escuchar el evangelio. Entonces, de acuerdo con las palabras del Señor en Mateo 24:14, que este evangelio será difundido por todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Esto es como el último tiempo de gracia, antes de que descienda el juicio. Entonces, vemos que también aquí vemos al siguiente ángel. No, perdón. Dice acá, temed a Dios y darle gloria, porque la gloria de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y qué es el temor de Dios? Es el temor a Dios Todopoderoso. En Hebreos 4:13 dice, no temáis al que puede matar al cuerpo, mas temed, perdón, al que puede, no sé qué se me hizo, perdón. Perdón, era Mateo 10:28, no temáis a los que pueden matar al cuerpo, más el alma. No pueden, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Eso lo dice Proverbios 1:7. Entonces es el temor, es la reverencia a Dios, porque Dios, no el diablo,
no la bestia, no el falso profeta, son finalmente los que nos juzgarán, sino es el juicio final está en las manos de Dios. El temor debe ser a Dios y no a todas las mentiras que están escuchando en este momento, diciéndoles que la adoración, que las bestias, que todos los poderes del mal no deben tener ya miedo a ese terror, sino darse cuenta que en la hora del juicio todos estos adoradores del mundo y de Dios serán condenados. Entonces, dice también darle gloria, obviamente todo lo que es el honor, el reconocimiento, la alabanza, alabar al Señor por todas las cosas que ha hecho, aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de agua. Porque la hora del juicio ha llegado. ¿Y qué significa la hora del juicio? Es la hora para dar sentencia. Y a pesar que aquí estamos hablando de un tiempo futuro, para mí, cuando se habla también de la hora del juicio, ninguno de nosotros tiene comprada la vida. Y es importante que recordemos eso, que si alguno no está en paz con el Señor, no está seguro que su eternidad es en el cielo, que ese día sea hoy, que el día de aceptar al Señor sea hoy, que el día de arreglar cuentas con el Señor sea hoy. Porque, y dice en Mateo 10:15, de cierto os digo, que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y esto a veces también dice, o no a veces, en la Biblia también dice que si nosotros escuchamos la palabra, pero no queremos entregarle nuestra vida a Dios, recibiremos un mayor juicio que aquellos que nunca la han escuchado. Dice incluso que en ese día del juicio estarán presentes los hombres de Nínive, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. También la reina del sur o la reina de Saba se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Entonces, uy, no me había dado cuenta de la hora, lo siento. ¿Sigo o? Pues tienes 2 Sí. días todavía. Bueno, tienes mañana. Bueno. Yo tengo que irme. Sí, entonces si gustas, Pero oramos. yo creo que varias también. Bueno. Sí, por la hora. Oramos y entonces para mañana continuamos contigo, Sandrita. Bueno, lo siento que me No, extendí. está bien, excelente. Bastantes versículos que son muy, muy importantes de tenerlos y respaldar lo que hemos aprendido de que Apocalipsis está, no se interpreta, no es interpretación personal, sino que en la misma palabra y tú fuiste muy vasta en esto y esto es excelente. ¿Nos despides de una vez en oración, por favor, Sandrita? Ok. Dios Todopoderoso y Omnipotente, bendito seas por tu amor, por tu gracia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar, podemos entregarte todas nuestras vidas, nuestros problemas,